Somos dos amigas que te quieren compartir algo de su mundo, su despertar y su caminar, tanto en lo espiritual como en la vida. Yo soy Cami. Yo soy Andrés, somos Místicas, un espacio en donde la magia es posible si tú lo crees y lo creas. ¿Quieres acompañarnos? Hola, bienvenidos hoy a nuestro cuarto episodio de nuestro podcast Místicas. El día de hoy vamos a hablar sobre el miedo y los tabúes. El miedo es esa sensación como de angustia que nos da cuando nos enfrentamos a, entre comillas, del mal. Y también es para mí un instinto de supervivencia ante la muerte, básicamente, ¿no? O sea, si te vas a lanzar de una montaña lo piensas dos veces porque es tu instinto. Aunque te dé miedo lanzarte de la montaña, es tu instinto porque sabes que vas a terminar mal, ¿no? Claro, también es como el miedo a lo desconocido, a lo que no sabes qué puede pasar al futuro en general. Porque siempre estamos pensando en el futuro, es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestro instinto de supervivencia. Exactamente. También habíamos un poco leído acerca de esto y decía que el miedo únicamente está en la mente. Bueno, esto lo dice Osho, ¿no? Pero también había yo leído algo de este libro de Joe Dispenza que te he hablado un montón, que se llama Deja de ser tú, que es buenísimo igual, de reprogramación, que él dice que cuando tú vibras desde el miedo, vibras desde lo negativo. El contrarrestar el miedo o vibrar en positivo sería en el amor. Uh-huh. O sea, que es lo contrario, ¿no? O sea, este es el sentimiento que le hace contra al miedo, por así decir. Uh-huh. Claro, y dentro del amor está la valentía, el coraje y la fuerza, por así decir, en general. Porque ¿cómo llegas a ser valiente si no lo has conocido, si no lo has palpado o si no has tenido alguna experiencia desde el miedo? Claro, obviamente. Por eso tenemos que siempre equilibrar los sentimientos y las emociones para vivir en armonía con nuestro plano, nuestra alma, que son nuestros pensamientos, nuestro espíritu, que son nuestras sensaciones, y nuestro cuerpo, que obviamente es lo que sentimos, lo que palpamos, ¿no? Tal cual. Ahora, creo que hay varias maneras de sentir el miedo. Uh-huh. No todos lo sentimos igual, porque obviamente todos somos diferentes y todos creemos diferente, nos educaron diferente y venimos programados de diferente manera. Por ejemplo, me acuerdo que cuando tú te fuiste a Guayaquil, te atacaron unos grillos. Claro, antes ni siquiera los habías mencionado, o sea, eran indiferentes para ti. No y en ese momento cambió totalmente el panorama de cómo los veías y los sientes. Ajá, cuéntanos tú misma, por favor. Para que se mueran del miedo. Bueno, como muchos o pocos sabrán, hay una época de grillos en Guayaquil, la cual yo nunca había presenciado, ni siquiera había escuchado de ella. Pero es tal la reproducción de esos animalitos, de esa creación, que los sacan con palas y apestan. Entonces, claro, estos animales viven 3 días, no vuelan, planean, saltan. Entonces, bueno, la cosa es que mi marido no conocía Guayaquil, nos fuimos a Guayaquil con él, estuvimos con mi tío. Y entonces nos fuimos allá y él me dijo, vamos al cerro. El David quería ir al cerro. Entonces yo dije, bueno, dale, vamos al cerro, que no sé qué. No, yo no quería ir y bueno, a la final ellos no sé cómo me convencieron y subimos al cerro. Entonces ya llegamos arriba, todo bien, todo bonito, hermoso, perfecto. Y entonces yo no tengo miedo, pero sí tengo un rechazo medio raro a las cucarachas, ¿ya? Y en Guayaquil obviamente hay cucarachas en todo lado. Y mi tío sabía eso. Entonces yo bajaba las gradas y a mi marido le da hambre y a mi tío también. Y encontraron ahí un local de hamburguesas. Entonces yo dije, bueno, ya nada. Entonces me senté ahí en el filito con full locales a los lados, ¿ya? Entonces me senté ahí afuera a esperar a que mi marido compre la hamburguesa. Y entonces veo, pues, por el rabito del ojo que sube algo por la pared. Y entonces yo me levanté porque dije, miércoles, es una cucaracha. Y mi tío me dice, no es una cucaracha, es un grillo. Y yo dije, bueno, todo bien, porque mientras que no me haga nada, todo bien. O sea, nunca había tenido miedo a los grillos. Entonces, bueno, la cosa es que después de esto viene mi marido con la hamburguesa y le pego el mordisco a la hamburguesa y tenía la cola al otro lado en la mano, ¿no? Entonces tenía las 2 manos ocupadas y me cae un grillo justo en la pelvis. Entonces yo comienzo a verme la pelvis y a gritar con la boca llena, ¿no? Como que tenía un grillo horrible ahí, pues. Y entonces nadie sabía qué me pasaba.
y yo solo estaba como que, miércoles, tengo un animal, como que alguien quítemelo, ¿no? Bueno, al final ya creo que se dio cuenta mi marido, le ahuyentó y ya, todo bien. Entonces seguí comiendo y comenzaron a caer uno tras otro, y ya me caían a mí. Entonces yo parecía loquita, así como espantando las moscas del cuerpo, ¿no? Yo así como que, bueno, ya todo bien, pero ya me quiero ir. Entonces de ahí mi tío me dice, como bajémonos un poquito más acá, que ni sé qué, que aquí había un faro y una banca. Me dice, aquí no te van a caer los grillos. Entonces, bueno, tal fue el punto que comenzaron a caerme. Y entonces bajé corriendo todas las gradas yo sola y ellos se quedaron atrás. Y yo dije, bueno, ya abajo ya me voy, ¿no? Y entonces cuando bajo corriendo las gradas, todo el piso era café. Y entonces parecía popcorn saltando esas cosas así, como que uno, otro, por allá, por aquí, por así. Y entonces dije, miércoles, me voy por el otro lado. Entonces seguía yo corriendo como loquita, ¿no? Pero me caían uno tras otro. Entonces ya me dolía porque son duros. Yo siempre tengo el tema de cogerme el cabello, ¿no? Entonces me cojo el cabello y me comienzo a sacar grillos de la cabeza. Meto la mano en la cartera para coger el abanico, para pegarles con el abanico. Y cojo, meto la mano en la cartera y me salían más grillos. O sea, sacaba grillos de la cartera, era una cosa horrible. Y eran grandes y duros. Entonces, bueno, la cosa es que ya llego a esto y digo, voy a ir por el otro lado. Entonces me subo corriendo a los grados, me doy la vuelta para bajar por el otro lado y no había salida. O sea, sí o sí, yo tenía que pasar por esa plaza donde había 1.000.000 de grillos. Bueno, llegó un punto tal de desesperación que mi marido dice que yo tenía mínimo unos 80 grillos encima. Y me caían y me quitaba y yo gritaba y lloraba y fue un drama que no te imaginas. Entonces bajo corriendo. Sí. Entonces bajo corriendo a los grados y habían unos chicos estadounidenses, ¿no? Ahí. Yo estaba en otro vuelo, o sea, todo lo que les cuento ahorita es porque me contaron. Yo de todo esto tengo leves recuerdos, ¿no? Entonces para esto yo nunca exploto ni me enojo así como loca. Entonces me caen un montón de grillos en la cara y ya tenía grillos pegados en la piel, o sea, es como que tienen unos pinchitos y te meten así, ¿no? Entonces ya me cayeron un montón en la cara y pego un grito y adelante mío había un grupo de chicos con colas, que ni sé qué, estaban al frente todos bajando las gradas y yo grito toda desesperada, así como que miércoles y todas las malas palabras posibles. Y los pobres chicos regaron la cola, saltaron de las gradas, se pegaron el susto que no tienes idea. Y bueno, llegó a tal punto que toda la gente veía cómo me caían los grillos y comenzaron a encerrarme en un círculo y todo el mundo me grababa. Me grababan, ¿cacha? Entonces ya miércoles sola me quería ir. Entonces, bueno, pues esa fue una de las experiencias. Continúa la larga historia, pero para resumirles hasta ahí. Claro, a tal punto que, o Se sea, esta convirtió en una historia, fobia. exacto, justo íbamos a eso, a tal punto en que ella ahora ya les tiene una fobia a los grillos. Y es como que muchos miedos se convierten en fobias, ¿no? O sea, en sentido de que mientras más te afectan, mientras más te llegan a la psiquis, es como que al final Te controlan. te controlan y te, claro, o sea, movilizan. tal cual. O sea, se va más allá de tus manos. Sí, No puedes controlarlo. Sí, tal cual. Ajá, tal cual. Es horrible. Sí, es una experiencia muy fea. Y desde ahí, por eso digo, si es que hay una invasión de extraterrestres, loca, va a ser mi peor miedo. Si es que viene un extraterrestre gigante de manera de grillo gigante, no, me muero, ¿no? Quisiera tener una larga charla con él, pero imagínate, no, me muero. Pero sí, claro, llega a tal punto de que ahora si yo escucho grillos, sin necesidad de que estén cerca mío, yo escucho grillos y yo me pongo a llorar o no salgo. Por ejemplo, si nos vamos a la playa con el David, con mi marido, no salimos en la noche. Bueno, yo no salgo, él sí sale, pero yo no salgo en la noche porque yo escucho los grillos y me estreso y me espeluzna y me quedo quieta, no puedo moverme. Es feísimo. Claro, pero también creo que hay un papel fundamental el que juega tu mente. Total. Porque Y también es una emoción atrapada. Claro, es algo que no has podido enfrentar por lo que te causa, ¿no? Por la primera impresión. Incluso puede ser por todo lo que te pasó en ese momento, el hecho de que alguien te pudo estar filmando, o sea, te hizo más vulnerable aún. Claro. No solo era la caída de los grillos, sino que aparte de eso, todo el mundo te veía, o sea, es como que estás más expuesta al final. Y la exposición o el dejarnos ser vulnerables siempre te hace tener más temor o te pone más indefenso. Claro, te debilita más, por así decir. Sí. Entonces es todo el conjunto de todas esas cosas al final, creo que cuando ya se convierte en fobia en este caso, o en tu caso, por ejemplo. Sí. Porque hay una terapia súper interesante, perdón que te corte, por medio de hipnosis. Te quitan la fobia a algo que está al día a día, digamos así, que lo vives siempre o que te lo vas a topar mucho, y te la cambian
no te la quitan, no te la suprimen, sino te la cambian por algo con lo que no te vas a topar casi nunca. Entonces es como, por decirte, es mucho más probable que yo me tope con un grillo cualquier día X que me tope con un tiburón martillo. O sea, Claro, es menos obvio. probable, entonces te cambian la fobia, no te la suprimen. Ujú. Y en eso también puede ser lo que habíamos leído en Muchas vidas, muchos maestros, Ajá, en las regresiones, que ajá. es la manera en la que este psiquiatra evaluaba las fobias y Ujú, las transmutaba, por así decir, para ajá, dejarles a los pacientes como un poco más equilibrados, porque claro, en vidas pasadas, porque hay fobias, miedos heredados que íbamos a hablar un poco más adelante, que claro, te vienen del pasado y no sabes por qué tienes esos miedos. ujú, Entonces, claro, él en su libro nos explica súper claro que vienen de vidas pasadas y que sí existe una manera de poder controlarlas o de poder transmutarlas haciendo terapia. Como la típica fobia que te da, bueno, no a todos, ¿no? Pero o el típico miedo que tienes a morirte ahogado o a ahogarte tal cual, ujú. o que te están asfixiando. Esos eran los ejemplos que él daba de su paciente, de Catherine en este caso. Claro. Habíamos dicho mejor que sí podemos ver al miedo, ¿no? Porque, y de hecho todos tenemos miedos diferentes y lo vemos al miedo de diferente manera. Ya dijimos tú en grillos, yo por ejemplo tenía mucho miedo a los payasos antes, pero mi manera de contrarrestar o de mitigar un poco ese miedo fue viéndoles y amando a Ujú. los payasos. O sea, claro, yo cuando era niña, mis primas mayores me hicieron ver la típica película del Payaso payaso maldito. maldito. Entonces Me yo, o pasó. sea, qué raro, pero Ujú. bueno, era horrible. O sea, para mí ver un payaso yo me escondía, o sea, era lo peor que me pasaba en la vida. Y dije, no, o sea, no puedo vivir con este miedo toda mi vida, ya soy adulta. Desde ese miedo empecé a quererlos, empecé a ver más cosas de payasos, por eso amo mucho el circo, Ujú. me encantan todas estas cosas Terminé circenses. votando por Ajá. Tico Tico para No, asambleísta. no, tampoco, pero no, me encanta. Entonces, ahora, como decía Osho, todo está en tu mente, o sea, definitivamente el canal más importante para contrarrestar el miedo creo que es tu mente, porque es Ujú. muy poderosa y puedes, si bien no puedes desprogramarle, sí puedes reprogramarle. Claro, totalmente. Como por ejemplo en el Census de México, del grupo Xcaret. Ahí, ojalá que nos paguen por la publicidad que les vamos a hacer. Pero en este parque temático hay una parte, es un juego, digámoslo así. Entonces tú entras en esta caverna y claro, cuando estás ya entrando es todo oscuro, no ves absolutamente nada y tienes que avanzar por un camino en una cueva, literalmente, donde todo está como simulado, ¿no? Los grillos, las arañas, los lobos que aúllan, en fin, vas tocando y sintiendo diferentes ecosistemas, en fin, etcétera. Y estaba viendo que el 70% de las personas, o creo que era el 70 o el 90, no logran pasar, no logran acabar esto. Y claro, cuando acabas, ves como algo así como una luz roja o algo así, y entonces acabas, atraviesas esto y llegas al paraíso, entre comillas, ¿no? Que es creo que es un cenote, si no estoy mal, una cascada o algo así. Y entonces es todo full bonito y claro, lo que quiere decir esto, que el miedo está en tu mente y que tú mismo pones tus límites, porque si no tienes miedo puedes atravesarlo tranquilamente porque tienes en tu consciente de que esto es hecho y es un Es ficción, simulador, claro. exacto. Entonces, pero también está, tu mente te juega una mala pasada y tú creas que no es ficción y que los animales son reales o que la vegetación es real y que en algún momento te va a pinchar algo o coger algo Claro. o en fin. Y es ahí, o la oscuridad, el mismo básico miedo de casi todos los niños, el miedo a la oscuridad. Entonces, eso te detiene y no te permite avanzar en tu caminar. Imagínate con una simple decisión y eso conscientemente de que es un simulador, ¿no? Con una simple decisión puedes llegar a encontrar el paraíso como también puedes retroceder y quedarte en la conformidad. Claro, tú te saboteas tal cual. Y en esto Exacto. que tú dices que el típico miedo del niño a la oscuridad, eso es infundado tal cual, Exacto. porque eso viene desde nuestros padres. De ellos o sea, no digo que a todos nuestros padres nos han dicho esto, No, ¿no? pero sí. Pero es la normalidad, que te dicen,
te portas bien porque el coco va a venir. Si no te Claro. portas bien, el coco va a venir y te va a llevar. Claro. O te voy a regalar por poco al señor No, pues de la sí. basura. Sí, ajá. Mi mamá me decía a mí, me va a llevar el ropavejero. Lo que yo tenía ¿Ves? miedo al ropavejero Tal cual. y al sereno, le tenía pavor. Tal cual. Y claro, o sea, y te dicen, ¿no? Si no te duermes a tal hora en la oscuridad o en la noche, viene el coco y te va a Y comer te por poco. come y te deja los pies. Exacto, entonces es como, y básicamente todos estos miedos vienen ya de cosas infundadas que con las que nos programaron en la niñez. Claro. Todos los miedos y todas las cosas buenas, ¿no? Porque siempre hay alguien que nos dice esto está bien, esto está mal, cuando somos niños sobre todo, y así vamos creciendo, programándonos de alguna manera. Ujú, exactamente. También creo que los miedos infundados podemos poner de ejemplo a la iglesia, ¿no? Todo, absolutamente todo, hoy por hoy está satanizado. Entonces, todo está juzgado, todo está satanizado y todo tiene un castigo divino. También viene de nuestros padres. Somos criados con el castigo. Toda la gente es castigada, entre comillas. Entonces, si Dios te castiga, la iglesia va a tomar este ejemplo de que Dios te castiga para controlarte y obviamente te controla en base del miedo. Por ejemplo, la iglesia cristiana, que también se va a un tema relacionado con los tabúes, la iglesia cristiana no te permite tener relaciones sexuales si no es, o sea, por satisfacción, si no es solamente para tener o procrear otra alma, para tener un hijo, y siempre y cuando estés casado. Entonces es un miedo. Claro, es bien puro si Dios. tienes relaciones sexuales premaritales. O si te lees las cartas, te vas al infierno. Si es que, en fin, ese es el día a día. Ese es nuestro día a día. Exacto. Pero claro, más allá de eso, en cuanto a esto de los miedos infundados, básicamente creo que ha sido como para controlarnos toda la vida. Ajá. Por eso los gobiernos siempre han estado aliados con la religión. Iglesia, exacto. Para tenernos siempre bajo su dogma, bajo sus doctrinas y poder ponernos leyes. Y límites, ¿no? Limitarnos. Básicamente esa es la idea. Ellos no quieren que entremos a un despertar y a ser conscientes de lo que podemos llegar a ser realmente. Es como que quieren siempre tener las mismas máquinas de consumo y las mismas máquinas que solo hacen lo que ellos quieren. O sea, que nos tienen donde ellos quieren. Y que les servimos para lo que ellos quieren. Entonces, creo que básicamente... De hecho, los políticos tienen el miedo de que las personas despertemos o de que los políticos y la religión, ¿no? De que las personas despertemos y realmente hagamos lo que venimos a hacer en este mundo. Totalmente. A ser libres total. Y acuérdate que quemaron a las brujas, los sacerdotes. Nos quemaron vivas a las brujas. Y fue por el miedo que tenían de que una mujer podía sanar o de que una mujer era más inteligente, bueno, más que inteligente que otra persona, más inteligente en el sentido emocional, ¿no? Emocionalmente activa, emocionalmente despierta. Y entonces tenía más conexión con las plantas, en fin, etcétera, y con la sabiduría ancestral. Entonces eso les generó miedo y las quemaron. Claro, pero también creo que ahí es importante recalcar que a los hombres les han impuesto no ser sensibles, ¿no? O no ser muy sensitivos. O sea, en cambio a ellos es el miedo de mostrarse a los demás débiles. Ajá. Ese creo que es también. Exacto para ellos, ¿no? Porque para nosotros se nos es más fácil coger, llorar, expresarnos, decir que estamos de tal o cual manera o nos sentimos de tal o cual manera, pero ellos no. Hombre es algo mal visto. Ajá. Exacto, porque ellos tienen que ser los fuertes, ellos tienen que estar siempre bien preparados, bien vestidos, bien, no sé, en todo súper bien. O sea, los machos alfa del cabrío. Tal cual, o sea, y no es la realidad. O sea, ellos en ese aspecto, o los hombres en ese aspecto, también tienen que quitarse esos miedos y esos tabúes, porque sí pueden ser unas personas expresivas y sensitivas o sensibles. Totalmente. De hecho, deberían, porque cuando no lo hacen, se están frustrando a ellos mismos y se frustran sus relaciones interpersonales también, no solo con ellos mismos. Imagínate la comunicación, no poder transmitir algo que sientes realmente por miedo
por este A tabú ser que juzgado. tienen. Exactamente. Y entonces A ser se rompe. rechazado. Exacto, y se rompe la comunicación. Ponte en una pareja, tan fácil y tan básico como en una pareja. Si el hombre no se muestra tal cual y la mujer no se muestra tal cual, entonces no hay confianza, no hay complemento, no hay comunicación y eso se va a romper. Sí o sí se va a romper porque no hay comunicación. Podrán sobrevivir juntos unos cuantos años, pero en un momento eso va a explotar. Por eso creo firmemente que los miedos son infundados, o sea, tienen un inicio Exacto. en alguna etapa de tu vida que o bien te la impusieron o bien te la heredaron, como lo Ujú, hemos hablado de ujú. vidas pasadas o incluso Incluso de la heredártela de la sociedad misma o vida. de la Exacto. familia. Ajá, exacto. Y que realmente este miedo sí lo podemos trabajar en el transcurso de nuestra vida y de hecho lo deberíamos hacer. Ujú, Porque si bien es cierto, el miedo es positivo, pero también es negativo. total. Y hay que cogerlo de esas dos maneras, ¿no? O sea, tanto en positivo y en negativo, porque en positivo lo que hace el miedo es que nos transformemos, es que creamos, crecemos y transformamos. O sea, si yo tengo miedo a volverme a enamorar, por ejemplo, a mí me hicieron daño en mi anterior relación y no quiero ahora darme a conocer a otras personas porque tengo miedo a que nuevamente me traicionen, a que nuevamente me hagan daño o vulneren mis derechos o me agredan o lo que sea que me haya pasado. No estoy abriendo, no estoy permitiendo que cualquier otra persona me conozca y yo también darle ese amor que tal vez yo quiera darle, ¿no? O recibir ese amor Claro. de regreso. Soltar lo malo para traer lo bueno. Exacto. Y ahí ya no estoy creciendo, ahí ya me estoy bloqueando, Ajá. ahí ya estoy poniendo una barrera, una coraza que no me va a permitir trascender. Claro. Trascender y sobre todo el aprendizaje que me quedó de la anterior relación no me va a servir para nada. O sea, es como que al final, cuando vivimos desde el miedo, estamos ya literalmente no viviendo. Exacto. Pero en Porque no cambio, estamos viendo nada. Estamos exacto, cegados. y estamos encerrados en nuestro cuadradito, en nuestra burbuja, como yo digo, en el mundo con hitos. Ujú. Que no, o sea, no es el punto, ¿no? El punto, si bien algo nos hizo daño o tenemos miedo a algo, ese es el punto negativo y el punto en positivo es trascender, es caminar como diciendo, ok, me da miedo, pero vamos, Ujú. o sea, sigamos. Y de seguro le vas a perder el miedo. O vas a entender o vas a aprender que no te gustó y Tal cual. punto. Y Pero sigues. lo probaste. Claro, Exacto. tal cual y sigues. Y dices, bueno, esto mismo no es para mí, cualquier cosa que sea, Ajá. y te abres. Y sigues, continúas y miras otras cosas. Por último, si no te gustó la nueva relación, terminas, pero dices, al menos lo intenté. Claro, como mi marido, David tiene miedo a las alturas y ama las montañas rusas. Yo no tengo miedo a las alturas, probé y no me gustan. Simplemente no me gustan. Pero no es que les tenga miedo, porque sé que no me voy a morir, pero no me gustan. Claro, es otra cosa totalmente distinta. También siento que hay personas que les gusta el miedo, que podríamos extremarlo un poco y llevarlo al masoquismo, ¿no? Entonces, hay personas que les gusta, por ejemplo, el hombre imponente, el hombre... No, el impotente no. El impotente no nos gusta, amigos. El hombre imponente, el hombre duro, el hombre grosero, el hombre tosco. Macho, alfa, total. Exacto. Y es porque en cierto modo le tenemos miedo. Entonces lo necesitamos de aliado. En lugar de nuestra contra, vamos a buscar las mujeres la manera de, o los hombres, en fin, la manera de atraer ese tipo de persona hacia ti. Pero termina gustándote el miedo. O las personas que son adictas a ver películas de terror y se mueren del miedo, pero lo hacen de todas maneras. Exacto. Entonces también siento que sí hay una ligera línea que no podemos como traspasar, que es de que tengamos miedo, nos gusta el miedo, a llevarlo al masoquismo, a aceptar, o incluso que llegue tal punto de masoquismo en una pareja, por ejemplo, que el miedo se camufle con una cara de amor. Y pensar tú que amas a una persona, pero realmente le estás temiendo. Le tienes miedo y entonces te conformas con su maltrato, te conformas con que él haga y deshaga contigo, él o ella, ¿no? Entonces, contigo, que deshaga, haga y rehaga la vida tuya cuantas veces sea. Y como sea, ¿no? Desde cualquier tipo de maltrato psicológico, físico, verbal, emocional.
sexual incluso. También, claro. Yo tengo una paciente que conozco este caso que el papá le violaba a la hija, ¿ya? Y entonces ella le temía mucho al papá y el papá se metía a la ducha y abusaba de ella. Entonces esta chica comenzó a decirle a la prima, tenía como 15 años cuando la conocí, le comenzó a decir a la prima como por favor ven, báñate conmigo, no seas malita, no me dejes sola y no sé qué. Y entonces ella no sabía bien a qué se refería y ella ya se cansó y le decía como que no me gusta bañarme ahí, estar esperándote a que te acabes de bañar. Y entonces ella dejó de ir y ahí se da cuenta que el papá entraba y abusaba de ella. Tal punto o tan psicológicamente agredió a esta persona, y obviamente sexual, pero a tal punto le acabó psicológicamente que por el miedo que le tenía, ella se enamoró del papá. Imagínate. Claro que eso se ve mucho en estos relatos, en estas películas de abusos sexuales cuando les secuestran. Ajá. Y luego ellas se terminan enamorando del secuestrador. Pero claro, al final, como tú dices, es el miedo que tiene la persona. Yo creo que al final es el miedo que tiene la persona a que esa persona se vaya, ¿no? Valga la redundancia. Ajá, A el que miedo esa persona al se vaya. desprenderse. Claro, pero bueno, yéndonos de un poco más, porque creo que el tocar la violación va un poco más allá de... Claro, ya es un miedo, o sea, Sí, muy, muy es un fuerte, miedo ¿no? común, sí. Claro, Pero que, ajá, lo asociaba porque el miedo se puede convertir en amor. claro, Camuflar más que convertirse. claro, No pero es- yo creo que ahí también tenemos un súper buen ejemplo en cuanto al maltrato de violencia intrafamiliar o Total, doméstica, ¿no? claro. Al final, las personas que son violentadas física, verbal, emocionalmente por el marido o por la mujer, por el esposo o la esposa, por así decir, o su Ujú, pareja, incluso su novio, su novia, su amante, su amiga, ujú. hace que empieces a codepender de esa persona o de esa relación tóxica, porque Claro, codependemos de las relaciones tóxicas totalmente por el total. nivel del maltrato. Y creo que va asociado realmente al apego, al no querer estar solo porque crees que no eres suficiente para alguien más. Claro, Creo que va mucho también alineado al merecerte, ¿no? ¿Qué crees que eres capaz de merecer? al O sentirte merecedor, ajá. exacto, al sentirte merecedor e incluso sobre todo el amor propio. Exacto, es Porque que tú, viene del amor propio. claro, porque cuando tú te amas, no permites eso. Por más Brad Pitt, por más macho empotrador que sea, no lo permites. Total, Lo dices no y se acaba. obvio. Vas a Ajá. encontrar otro u otra. O sea, ese no es el punto. El punto es que tú primero tienes que salvaguardarte. Instinto de supervivencia nuevamente. Ujú. Pero no todos tenemos esa capacidad de saber ver qué realmente es bueno y qué es malo para nosotros, porque a veces nos cegamos, ¿no? Y no quiero Claro, decir con esto que no nos haya pasado, o sea, somos humanos y creo que obvio. todos tenemos en algún punto de nuestra vida una persona que nos ha hecho tanto daño que nos ha llegado a maltratar, ya sea física, psicológicamente o emocionalmente. Exacto. Las típicas relaciones tóxicas para mí es un tipo de maltrato súper palpable. Ajá. Y creo que no nos desprendemos únicamente porque tenemos miedo a quedarnos solos. Y porque no sabemos tratar esa soledad, no sabemos cómo afrontarla. Ujú. Totalmente. Estoy muy de acuerdo contigo. También entiendo y también quiero topar este tema que está un poquito fuera de lugar, pero sí quiero toparlo. El típico maltratador, abusador sexual, primero te va a tratar bien y te va a hacer creer que eres única para él, para después girarte un poco o jugar un poco con tu psiquis y decirte o generarte este miedo a que lo pierdas. Como por Mm, ejemplo, yo voy a estar bien si te dejo. ¿Me típico. entiendes? Y entonces ella dice, miércoles, la pareja, ¿no? Yo no voy a estar bien si él me deja porque yo soy su todo, yo soy la luz de sus ojos. Claro, porque te hace creer que eres la luz de sus ojos. Exactamente. Entonces después ya comienza esta violencia poco a poco y es ahí cuando muchas mujeres y muchos hombres pierden la noción del ser merecedor, pierden el amor propio por ese amor supremo, entre comillas, que le dio esa persona y luego le cambió a ser codependiente de esa persona. Entonces sí hay que tener bastante conciencia, bastante claridad en cuánto te amas, cuánto te respetas, cuánto mereces tú a alguien mejor para que no caigas en esto.
para que no caigas en este tipo de agresiones. Claro, la típica que te dicen, ¿no? Mira cuántas personas están conmigo o quieren estar conmigo, cuántas Ajá. mujeres me desean, llueven. me llueven las chicas. Ajá. O sea, tengo fila ahí esperando y yo te elegí a ti. O sea, como, oh por Dios, esto es la panacea. No es así. O sea, me gané la lotería con este hombre o esta mujer. Y literal no, o sea, sí puede ser una buena persona. Una buena pareja, una excelente persona, lo un que excelente sea, compañero. Pero ya es un manipulador totalmente. Exacto. Y ahí sí podríamos realmente decir, ¿es una buena persona? Porque alguien que te manipula de esa manera, no creo que vaya con cosas buenas para ti, Totalmente, en general. totalmente. Entonces, pero creo que el punto está en darte cuenta a tiempo. No cuando ya todo está acabado o cuando tu vida depende de la otra persona, sino cuando todavía estás a tiempo de poner un pare ahí, a esas relaciones, ¿no? Pero yo creo que al final, aunque te hundas en esas relaciones, aprendes y luego transmutas de eso y dices nunca más. Sí. Porque siempre va a haber un término en el que te llevó hasta el límite que te das cuenta y dices, wow, o sea, ¿cómo he logrado agredirme o automutilarme yo mismo? Autoflagelarme yo mismo, porque realmente es algo que nos autoimponemos. Porque sí, si bien es cierto, él nos está diciendo o ella nos está diciendo tal o cual cosa, pero nosotros estamos aceptando, nosotros estamos prestando oídos. Entonces, ya creo que en algún punto, si bien tocas fondo, como decimos nosotros, va a haber algo, alguien, Dios, el universo, que te dice, hey, o sea, no estás solo, cálmate, respira, piensa, ¿qué estás? Que sí te lo dicen todo el tiempo. No es solo en un punto, es desde un inicio. Sí, claro, siempre tenemos los amigos que nos dicen, esta persona no te merece. Perdón. Esta persona no te merece, mira lo que te está haciendo. Te hacen ver de manera, desde su punto de vista, o sea, cuando uno está muy enamorado, no ve más allá de. Entonces, la gente que está afuera siempre te puede decir cosas. Y tú vas a estar en total negación. Obvio. Totalmente. Entonces, porque ya te enamoró. Claro, pero es lo que te digo. Un vacío. Tal cual. Esa es la manera en la que te van a jugar. Claro, pero a lo que voy es que al final siempre va a haber un fondo en el que pisas y dices no más. Puede. Bueno, pero sí, también ¿no? sabemos puede casos ser. que no. Pero es que yo creo que, bueno, sí puede ser que al final alguien no despierte o nunca despierte y se vaya con esa carga a otra vida. Sí, tienes razón. Puede ser que no todas. Esperemos que este podcast llegue a muchas personas y logre tocar algo y digan hasta aquí nomás. Exacto. O sea, me merezco otra cosa y quiero otra cosa para mí. Que reaccionen tal cual. Esa es la palabra. Sabes que justo te iba a comentar un caso de otra paciente que yo tenía. Era una chica frágil, suave, dócil, manejable, manipulable, que tenía una pareja, ¿no? Su esposo. Su esposo era agresor psicológico. Pero resulta que la suegra tenía tal obsesión por su hijo, ellos ya tuvieron una hija, o hijo, no me acuerdo, y la cosa es que era tal la obsesión de esta señora que comenzó a matarle, poco a poco, lentamente, a mi paciente. Entonces yo le dije como, oye, me está saliendo esto, mucho ojo, mucho cuidado, en fin, etcétera. Y llegó a tal punto de que ella se aceptó golpes de la suegra, se aceptó que la suegra se vaya a vivir en la casa de ellos, aceptó que la suegra le educaba a su hijo y le decía, no tienes que hacerle caso, hija o hija, no me acuerdo, a tu mamá. Ella es la empleada, a ella no le hagas caso. ¿Cómo se dice la empleada en otros países? La señora que... bueno, para los que no nos entiendan, la señora que hace el aseo, la casa, exacto. Entonces, bueno, la cosa es que a la final, dentro de todo esto, la suegra le mató, terminó por matarle. No sé a ciencia cierta cómo le mató, porque recuerdo que le estaba envenenando. No recuerdo a ciencia cierta si es que le mató a golpes, no recuerdo si a ciencia cierta bueno, no me acuerdo qué pasó a la final, pero sé que le mató y está presa. Imagínate, ella nunca puso un pare, vivió con la señora como 10 años. Imagínate, hasta qué punto llegó esa de caerse contra el piso, aceptar tanto, dejar o sentirse tan vacío, tan inservible o tan solo en este mundo, de no darte cuenta o no poder decir no y tener el miedo al decir no
no poner un pare y permitir que tu vida se arruine. Entonces, no en todos los casos vas a llegar a un piso y vas a abrir los ojos. Es verdad, sí tienes razón. Pero creo que al final venimos a este mundo a encontrar ese equilibrio, ¿no? Exacto. Y creo que parte de nuestro despertar nosotras como místicas y como amigas que somos, es lo que vinimos o lo que creemos que vinimos a hacer. Por eso estamos haciendo estos podcasts, porque queremos que se den cuenta las personas que siempre hay algo más o que siempre puedes hacer algo por ti y para las personas, porque creo totalmente que llegamos a servir a este mundo, no a únicamente pedir, a que nos den todo o a ser ricos y millonarios, o que todo sea opulencia o que todo sea color de rosa. No, o sea, sí que queremos vivir bien, pero ¿para qué queremos vivir bien? Y nosotras conscientemente lo hemos dicho, queremos ayudar a la gente. Exacto. Y queremos tocar los corazones de la gente precisamente un poco para hacernos vulnerables nosotros y nuestras vidas ante ustedes, porque realmente muchas personas no nos conocen, pero esa vulnerabilidad hace que se dé un trasfondo diferente, como en el sentido de que estás ayudando a alguien exponiéndote a ti mismo, perdiendo ese miedo, porque nosotros no somos mujeres maravillas, señores, no. Nosotros también tenemos miedo, nosotros también hemos vivido cosas fuertes, pero de esas cosas hemos aprendido. Exacto, y hemos avanzado. Y nos hemos empoderado de alguna manera y hemos dicho no más. Qué importante es aprender a decir sí y qué importante es aprender a decir no también. Obvio. Voy a dar el ejemplo respectivo de no poder decir no a una telefonía cuando te llaman a ofrecer cualquier cosa. Y no poder decir no y hacerle perder el tiempo a esa persona, ilusionarla a la otra persona porque pensó que le ibas a comprar, pero simplemente no podías decir que no. O que llegas a tu casa con 1,000,000 cosas nuevas porque todo te lo vendieron en la casa, en la calle, y entonces siempre tienes una y otra cosa y eres adicto a esto porque no puedes decir que no. Más allá de la adicción de comprar o de las compras compulsivas, viene del no poder decir no. El no poder decir no incluso a una violación. Yo también les voy a dar otro ejemplo de cómo te crían tus papás. De cómo te dicen, hey, a él le respetas porque es tu mayor. A él no le puedes decir que no porque bestia es arquitecto, es lo que sea, es ingeniero, es médico. No le puedes decir que no. Y entonces comienzas a aceptar agresiones, comienzas a aceptar manoseos y a la final, si es que tienes un abuso sexual, no vas a poder decir no y vas a tener miedo a hablar. Tal cual. Y es porque te enseñaron eso. Claro, infundado del miedo, ¿no? Exacto. O sea, infundado del miedo, supuestamente camuflado bajo la línea del respeto y de la autoridad, exacto. ¿No? Del respeto a tus mayores o de que son mayores a ti. Y no porque realmente sea una autoridad le puedes decir que sí. Exacto. A mí me pasaba mucho, yo tuve una súper mala experiencia con uno de mis jefes cuando estuve trabajando en alguna área que llegaba al punto de decirme cosas súper inapropiadas, ¿no? O sea, de decirme, oye, estás buena, oye, estás regia. Claro, eso en estas palabras suena súper bien, pero te decía de una manera súper vulgar y súper soez. Hasta, o sea, sí, era mi jefe, pero yo no permitía eso. Lo primero que hice fue, obviamente, decirle, hey, o sea, cálmate, sí, eres mi jefe y te debo respeto, pero tú no me estás respetando. O sea, esto es de dos y esto es a la par. O sea, yo aquí no vengo a ser tu empleada personal o incluso si fuera una empleada personal. O sea, él no tiene o esa persona no tiene ningún derecho de agredirte psicológicamente, ¿no? Si bien es cierto, no me está diciendo algo que dañe mi, no sé, por así decir, mi físico. Sí, en efecto está diciendo que puedo estar bonita, pero no es la manera. Exacto, un piropo, un cumplido, pero no es la manera. Y por último, no deseo escucharlo. No quiero. No tengo por qué aguantarle. Y como le dije a él, a mí me respetas porque yo soy una dama. Y claro, en ese tiempo incluso hasta estaba casada. Incluso si no fuera, soy una mujer y me merezco respeto, merezco que no me estén silbando, no me estén molestando, no me estén viendo de pies a cabeza en la calle,
como nos hemos acostumbrado, sobre todo en los países latinoamericanos. Yo te decía a ti que mi experiencia cuando estuve en Europa fue totalmente lo opuesto. Yo podía ir sin brasier, sin... A trotar. Tal cual, a trotar en la calle o a trotar en la vía para bicicletas y no pasaba absolutamente nada. La gente no te mira, la gente le importa un reverendo pepino qué es lo que tú estás haciendo, si tú estás con un bralet, si tú estás sin él, si tú estás con un short, con vestido, con pantalón, con medio pelo, con lo que sea, le vale un... Reverendo rábano. Tal cual. Entonces, creo que al final puedes decir que no, sea tu jefe, sea tu pareja, sea tu esposo, sea tu novio, amante, lo que sea. Puedes decirle que no, que te respete, seas hombre o seas mujer. Tú pones los límites y tú decides decir, hasta aquí aguanto y hasta aquí no. Mi estrategia fue, claro, no me deja de molestar o no me deja de decir cosas que a mí no me gustan y que me incomodan realmente, yo me voy. Claro. O sea, el miedo, sí, podía quedarme sin trabajo, pero no me importaba. Yo sé que voy a conseguir uno mejor. Yo considero mis habilidades mentales súper buenas o lo suficiente y extremadamente valiosas como para estar en ese puesto denigrándome de esa manera. Entonces, no, yo dije, voy y pido el cambio por último en mi empresa y ya está. Lo peor que me pueden decir es no puede y el siguiente paso a dar para mí era renunciar y ya está. Pero no podía por eso seguir aguantando ese tipo de maltrato psicológico que era para mí en ese caso. Sí, también creo que hay un punto súper específico, súper importante que topar ahorita y es el maltrato infantil. Creo yo más bien que cuando tú maltratas a tus hijos, cuando tú les castigas con golpes, tú realmente no te das cuenta el miedo que estás generando en ese niño, en ese corazón tan inocente, tan puro, tan noble que tiene un niño, obvio, así porque nosotros vinimos aquí a criar a nuestros hijos y a hacer de esa persona una persona de bien, porque nacemos con esa malicia o ese pecado original, como lo llaman muchas culturas, con esa malicia, ese instinto negativo, porque los niños son malos, entre comillas, son grotescos, son crueles, ¿ya? Y para eso estamos los padres, para dirigir y hacer de esas personas un ser de bien, un ser de luz. Ahora, claro está que si es que tú te vas a los golpes, ese niño va a sentir mucho temor dentro de él. Y si es que esa niña, tú rompiste ese respeto que tenía por ti porque le pegabas mucho, si es que tú llegas o ella llega a un matrimonio donde hay golpes, donde el matrimonio es caótico y hay golpes, tanto para los niños y las niñas, por el miedo que tiene y por la costumbre que tú le generaste al golpearlo, a castigarlo en base a golpes, entonces él no va a poder decir que no jamás. Y no va a poder, y va a tener miedo. Poner límites. Exacto. Y además, y va a pensar, chuta, está mal, qué miedo que tengo, me pega, ojalá no me mate, pero más le va a vibrar el miedo y más le va a paralizar el miedo que el empoderarte y decir, no, hasta aquí se acaba, me separo, me divorcio, le demando, le denuncio, lo que sea, le meto preso. No, va a vibrar más el miedo que tú le infundaste desde niño. Entonces es súper, súper, súper importante que no golpeemos, que no maltratemos a nuestros hijos. Claro. Yo vengo de una familia así, mi mamá a mí me enseñó a golpes y ella me decía. Y es que justo iba a eso, culturalmente, en Latinoamérica sobre todo, nos han inculcado de que todo viene con el palo o todo viene con... La típica que te decían antes, en las escuelas hasta te daban con las reglas en las manos para que hagas las cosas bien. Claro, eso viene... Si nosotros ahora estamos hablando de eso o quejándonos un poco de eso, no me imagino nuestras generaciones pasadas, de nuestras madres o incluso de nuestros abuelos, que incluso te decían, mi ex suegra decía, aunque marido... No, incluso te decían, aunque pegue... marido es. Esa es Es el refrán aquí. Ese es el refrán, el eslogan antes de casarte y te dicen como, tú tienes que aguantar lo que venga de tu esposo. Total, si no miras, ojos que no ven, corazón que no siente. Es el típico refrán que te dicen aquí, no sé si en otros países no lo he escuchado, pero en Latinoamérica mucho. Y creo que no es así. Sí puede ser, sí es típico que dicen, si empiezas a buscar mucho vas a encontrar y obviamente
obviamente vas a encontrar. Pero creo que va más allá de eso. O sea, al final no podemos estar en una relación, cual sea que ésta sea, padres, hijos, pareja, amigos, en la que tú vibres desde el miedo. Ujú. A menos de que te quieras hacer, como digo, de los ojos cerrados, porque tengan un acuerdo mutuo de que, por ejemplo, en una pareja puede ser que no sea monógama. Claro. Eso es otra cosa, pero eso es Una relación consensuado. abierta, Exacto, obvio, eso es pero consensuado. sabes a qué te metes. Exacto, porque es consensuado, porque es hablado, porque estamos comunicando, tenemos una relación abierta, queremos ser poliamorosos y por esa razón, entonces, yo sí me hago de la vista Gorda. tal cual y no quiero ver lo que tú estás haciendo con otras personas, pero te acepto porque tú eres así y te amo así y yo también soy así y tú me Exacto. amas así Ajá. y está bien. Total. Pero cuando te imponen algo que no es o que no quieres, eso es diferente. O que tal vez ni te imponen, tú ni te enteras que te están poniendo el cuerno al final y te dicen es que tú porque estás buscando. No, no, es que no se trata de buscar, se trata de confianza, se trata de amor, porque más allá del amor que le estás proyectando a la otra persona, ¿qué tipo de amor tienes para ti mismo? Cuando estás engañando a otras personas, considera totalmente que te estás engañando a ti mismo. No es a la otra persona. ¿Cuán vacío te sientes tú para estar con una u otra persona? Si no es consensuado, obviamente, ¿no? Si no somos poliamorosos en la relación, a eso me refiero. Porque se respeta todo tipo de relación, la monógama y el poliamor totalmente. Sí, tienes toda la razón. También quería topar otro tema, es el otro lado, la otra cara de la moneda. También tenemos padres que nos inculcan en base del amor excesivo, del cariño excesivo y del machismo. Y entonces cuando tú llegas cansado de que te mimen, te besen, te acaricien, te abracen todo el tiempo, cuando tú tienes una relación amorosa, eres un gato. Eres totalmente arisco, no te gusta y vas a perder a la otra persona porque necesitas un equilibrio, pero vienes cansado de ese bombardeo exacto, de amor amoroso, sí. Y por otro lado también inculcarles el machismo, ¿no? Eso es típico en Latinoamérica. En nuestro país se ve mucho. Por ejemplo, un matrimonio que tiene 3 hijos, 2 mujeres y un hombre. El hombre no hace nada, no porque no puede hacer nada, porque viene desde generaciones atrás que los hombres no pueden hacer nada, no tienen que lavar los platos, no tienen que cocinar, no tienen que barrer, y eso hacen las mujercitas. Incluso he escuchado muchas veces que dicen, ay, mi hija, sí, ella sí es bien mujercita, ella sí salió bien mujercita. Estás aprobando el machismo a un nivel tan grande que, aunque no te des cuenta, ese simple comentario se grabó en el inconsciente de tu hija y entonces después, cuando ella tenga una pareja machista, lo va a aceptar porque va a pensar que el machismo abarca el golpe, el machismo abarca el mal genio, los insultos, la infidelidad, la grosería y que la mujer tiene que aceptar. Claro, pero totalmente estoy de acuerdo con todas las personas que dicen que el machismo viene desde las mujeres. Exacto, es que viene de las mujeres, total. Porque eso es lo que te decía, la mujer se encarga de que el hijo no haga nada. En cierto modo, un poco de favoritismo también debe haber por ahí adentro, ¿me entiendes? Como ese amor más maternal al sexo opuesto, se nota full en las mujeres de aquí. Porque es como mi hijito chiquito, bonito, siéntese mi rey, ¿qué le paso, qué le doy, qué le sirvo, qué le hago? Porque la mujer es así. Pero, oye, estás criando hombres y ya no estamos en la época de la chispa, ya no estamos ahorita bajo la opresión de nada, de ni de nadie. Entonces sí tienes que educar en base al equilibrio, en que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos. Entiendo que posiblemente haya hombres que son más fuertes que las mujeres y yo acepto totalmente eso. Yo siempre le digo al David B, yo no puedo sacar el gas, así quiera. Yo no puedo sacar el gas porque no avanzo el gas y el David sí puede. Mi marido puede sacar el gas y no por eso se le van a caer las manos por no hacerlo. Él puede coger el gas y sacarlo.
Claro, o sea, Entonces, respetamos al divino femenino y al divino masculino desde ese punto, sin ¿no? llevarlo ni al Al feminismo extremo, ni al tal cual, justo machismo. iba a eso, Ajá. porque que se sepa que no es que estamos alineados No somos feministas ni a una machistas. convicción en general, sino al equilibrio total de las personas, o sea, Exacto. al prevalecer su luz y su alma, totalmente desde cualquier punto en el que esta persona se vea, ya sea mujer, sea hombre, trans, Lo que sea, bi, claro. gay, lo que sea, Cualquiera, ajá. es la persona, lo que está dentro de esa persona, lo que queremos precautelar o lo que queremos, no sé, como salvaguardar, Sí, por así exactamente. decir. Sí, tal cual. Pero adicional a esto que tú estás diciendo, creo que mucho viene de la sobreprotección y aquí Exacto. mucho ojo porque ahí se imparten muchos miedos para las personas que son sobreprotegidas, ¿no? Porque vemos cuando están los chicos, como tú decías, bien decías, hombres y mujeres en este caso, sí, que cuando a muchos les sobreprotegen sus madres y padres, crean inútiles, crean personas Disfuncionales. inútiles y que, ajá, y que al final, cuando tienen que salir al mundo, por así decir, no pueden, No, se son se una llenan de piedra. miedo. Y son una piedra para el resto. Pero, y aparte, es lo que te digo, se llenan de miedo en sentido de que no se atreven a tener relaciones, no se atreven a dar pasos sobre me voy a otro país y quiero ver Tienen incluso, otra cultura, otras cosas. exacto, y tienen incluso miedo a endeudarse. Tienen miedo a comprar algo, me invento ya. Es que Básico, tienen miedo a la estabilidad básico, en sentido de exacto. que esa estabilidad no proviene de algo que ya lo han conocido, que es sus Ajá. padres, sino de que ellos tienen que crear eso, ¿me entiendes? O sea, al final es como el miedo a lo que te viene a ti como persona sola en el mundo, ¿me entiendes? A la responsabilidad que conlleva ser adulto. Exacto. O sea, ya no son unos niños y como en su casa les sobreprotegen tanto, cuando salen de ahí al mundo real no saben qué hacer, o sea, Claro, se van a dar contra el piso. no saben qué tienen que hacer, no saben ni, a veces la típica que cuando vives solo, los 2 primeros meses te olvidas de pagar la luz, el agua y dices, rayos, o sea, ¿cómo? Tengo responsabilidades. Ajá, cómo codependía de mis padres en ese sentido, ¿no? Que soy tan programado en sentido de que mis padres hacían todo eso que al final yo ahora no puedo defenderme, ni siquiera tengo la noción de que obviamente me están dando luz, tengo que pagarla, nada es gratis en esta vida. Y Entonces, también, va por ahí. tienes toda la razón, y también hay casos que ganan su primer sueldo y se gastaron todo el sueldo, o pagaron un par de deudas y el resto se compraron tonteras. No tienen ni la cultura de ahorro, ni tampoco prevén el qué va a pasar mañana, o qué pasa si de aquí en 3 semanas tengo una apendicitis, tengo que pagar el cash en efectivo, la operación. No prevén eso, y eso sí es algo súper, súper importante, que tenemos que enseñarles cómo manejar un humano, la vida. O sea, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ser responsables, sí, también, pero también a manejarse ellos mismos. A dejar, incluso a hacerles que no sientan ese miedo a lo que venga, ¿no? La vida es un carrusel, una montaña rusa de subidas y bajadas, no todo es color de rosa, no todo Exacto. es lineal. Esto es la vida, es subir y bajar. Y en esas subidas y bajadas es donde realmente aprendemos. Y es ese miedo, o sea, el decirles a los padres que mucho ojo con pintarles a sus hijos en que En un todo mundo es color de perfecto, rosa, y no. porque no es así. Un gran error que cometen los padres, o cometemos todos, creo yo, es nunca decirles a tus hijos que están mal económicamente. Siempre vamos a pasar por una época de vacas flacas, pero tus hijos nunca se enteraron de eso. Y cuando salen a la vida y van a toparse con la primera vez de épocas de vacas flacas, ellos no van a saber qué hacer y se van a desesperar terriblemente y van a caer, incluso pueden caer en depresión. Y ahí es cuando yo te decía el otro día, no me acuerdo si le decía al Steffi, pero que siempre la ansiedad de mis pacientes y la depresión de mis pacientes viene de los padres. Y es algo increíble lograr para mí, fue súper duro lograr entender para mí que la ansiedad y la depresión venga de ellos, de que tendemos a ser depresivos o que tendemos a ser ansiosos por ellos o porque nos dieron solucionando todo, porque nunca pudimos tomar una decisión y tener miedo a tomar decisiones, tener miedo a cojo por la izquierda o cojo por la derecha.
¿me voy por la prensa o me voy por la occidental? Por las calles. Aquí tienen nombres de, no números. Entonces, tan estúpidamente cojuda, perdón la palabra, pero tomar una decisión tan simple y no poder hacerlo porque somos tan programados, como tú decías, por ellos y somos tan sobreprotegidos que no sabemos nada del mundo. O la primera vez que vas a una fiesta, si no saliste en toda tu adolescencia, llegas a una fiesta, ves drogas, ves alcohol, ves todo lo que te puedas imaginar y no sabes cómo actuar. ¿O qué pasa si es que te metes 10.000 litros de trago y era la primera vez que tomabas y terminaste con una resaca del hijo de madre, con una sobredosis del hijo de madre por todo lo que te metiste porque no sabías a qué te metías? Entonces sí, hay que manejar eso con full equilibrio. Claro, es el miedo a comunicar de los padres también, Exacto. porque no saben cómo comunicar. No estamos juzgando a nuestros padres ni a ningún padre, porque No. cada uno viene con su aprendizaje y su bagaje personal. Exacto. Porque, claro, somos criados de padres a padres a padres, y claro, cada uno viene con su carga, pero cada uno sí es responsable de esa cultura o de esa educación, siempre irla mejorando. Total. No podemos decir que porque nuestros padres nos enseñaron esto o aquello, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Siempre creo que una sociedad consciente es la que quiere, una sociedad consciente es la que quiere avanzar, es la que quiere seguir aprendiendo y seguir creciendo. Entonces, al final creo que es el miedo únicamente a hacernos grandes, a hacernos responsables, a hacernos mayores, a no saber cómo tratar una vida de adulto. Y es un miedo infundado a lo futuro, ¿no? Al futuro, a lo que qué va a pasar. Y como tú decías, a la ansiedad, sobre todo, porque el futuro va asociado a la ansiedad y el pasado asociado a la depresión. Exactamente. Y en cuanto a los miedos infundados por el castigo y a lo desconocido, también puede asociarse, como tú decías, de esto de las drogas, del licor. También hablemos del sexo, ¿no? Hay mucho miedo, hay muchos tabúes en cuanto a la sexualidad, sobre todo aquí en América Latina, porque viene desde la religión y te dicen que no puedes autosatisfacerte, que no puedes tener relaciones sexuales solo por placer, que lo único que puedes hacer es tener relaciones sexuales con tu esposo o con tu esposa cuando ya estés casado por la iglesia, por poco, y que solo pueden ser realizadas para procrear. O sea, tú no puedes tener un goce de esa relación. Y es totalmente absurdo, o sea, al final, bueno, eso era antes, ¿no? Esperemos y aspiramos que ahora no se siga con esas ideas un poco locas. Ajá, porque al final gozar de una sexualidad espontánea y abierta mejora tu calidad de vida, o sea, no solo por romper tabús y no solo por miedos, sino tal cual, justo iba a decir eso, por salud física, por salud mental. Emocional, todo. No sé, supongo que todo el mundo ha escuchado que cuando tienen una buena sexualidad, gozan de un mejor ánimo. Y es totalmente, porque al final te llenas de todas esas hormonas que segregan endorfinas en tu cerebro. Endorfinas, dopamina, oxitocina, y que te generan felicidad también. Y no solo en también. el momento, exacto, a eso iba. No placer solo en el acto sexual, sino placer en tu vida diaria. Porque estás bajo la droga de la felicidad propia. Claro, pero además de eso, el placer no es malo. No, o sea, porque puede ser que sí, en efecto tú estás casada, tienes tu pareja y quieres tener relaciones sexuales porque lo amas. Pero no está mal, o sea, no hay que satanizar una relación sexual que venga por el deseo, tal cual. Claro. O sea, porque hoy quiero tener una relación con tal persona porque siento deseo o atracción por esa persona. No está mal. Estaría mal si tú tienes relaciones sexuales por llenar vacíos, porque vienen desde la carencia. Exactamente. Entonces, adicional a esto, queríamos comentarles sobre los tabúes. El tabú es la tara mental que tenemos infundada por el miedo, básicamente, que a la final nos frustra o nos acompleja y no nos permite avanzar en nuestro caminar en el día a día. Y hay un montón de tabúes en el mundo, ¿no? Infundados o metidos por la sociedad, por la iglesia, en fin, etcétera. Tal cual, son prohibiciones impuestas realmente por la sociedad o los prejuicios que tenemos
o impuestos por los dogmas en los que creemos. Y creo que aquí es súper importante aclarar que uno de los miedos que yo he palpado y he notado mucho en Latinoamérica es en cuanto al sexo. Es muy... ¿Satanizado? Sí, es muy satanizado el simple hecho de masturbarte. Para los hombres ahora ya no es tan satanizado como antes, pero para las mujeres todavía sigue siendo un tabú totalmente. Yo tenía el otro día una cita con mi ginecólogo y la enfermera... Fuimos a tomar un café. Y la enfermera, cuando yo salí de la cita, ella me decía que se me veía súper bien, radiante, espléndida por poco, y que claro, que al regreso de mi viaje, ¿qué me había pasado, no? Y bueno, yo le contaba toda mi travesía y todos mis locuras, por así decir, mis viajes, todo mi despertar, por así decir. Pero yo le comentaba en todo este caminar, le decía a ella que una de las cosas que a mí me ha gustado de este viaje o de este último viaje fue mi despertar a nivel sexual también. Porque claro, cuando yo me fui de aquí a España, yo no conocía lo que era un dildo, yo no sabía, tal vez sí que me había masturbado, pero no conscientemente, nunca conscientemente. Entonces, claro, cuando yo estuve en España fue totalmente revelador cuando yo salía con amigos, con mis amigos españoles y me decían, claro, ellos hablaban de que se iban a masturbar, era una noche que estábamos saliendo y que se iban de aquí a masturbarse y que tenían que ir con tiempo para hacerlo. Entonces yo, claro, me maté de la risa y ellos me regresaron a ver y me dijeron, joder, ¿no te masturbas? Y yo me quedé, o sea, paralizada porque no, o sea, ¿por qué tendría que hacerlo? ¿Me entiendes? Y ellos me decían, por salud, por diversión, por hacerte feliz a ti mismo. ¿Cómo es que tú no te puedes conocer? Y eso lo entendí tanto allá cuando estuve sola. Y dije, ¿cómo es que yo me he perdido todo este tiempo sin autoconocerme? ¿Por qué le he dado esa carga a la otra persona de satisfacerme? O sea, ¿por qué otorgamos a la otra persona ese poder cuando nosotros, claro, cuando nosotros somos las que debemos tener ese poder, hombres y mujeres, ¿no? Que debemos tener ese dominio de saber qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que no. Y decir, ya, ok, conozco mi cuerpo, ¿sabes qué? De hoy en adelante puedo decirle a mi pareja, puedes hacer esto porque esto me gusta, o así llego más a un orgasmo, o así me vengo más rápido, tal o cual cosa, porque ya creo que en la sexualidad, en el sexo hay que tener mucha imaginación y mucha empatía con la otra persona porque no solo es el llegar a terminar, ¿no? O el llegar a tener un orgasmo, es el hecho de compartir más allá de... Porque si no sería una masturbación totalmente con la otra persona. Porque si no hay algo que te una de por medio totalmente, es una masturbación para mí, que lo puedo hacer yo con un dildo ahora. Entonces, para mí sí fue revelador y quitarme esos tabús en otro país primero, y desde lo consciente, ¿no? De hacer que al principio era como, no, esto no creo que está bien porque Dios te dice que no está bien. O en la Biblia te dice que eso no es sano y que no debes hacerlo. Entonces, claro, cuando tú ves tu cuerpo, cuando yo, por ejemplo, veía mi cuerpo y decía, o sea, ¿por qué no me puedo tocar? ¿Por qué no puedo saber qué es lo que yo siento? ¿Por qué está tan satanizado? ¿Y por qué no nos quieren dejar ver más allá de? Y es porque totalmente no quieren que lleguemos a tener ese poder y ese dominio sobre nuestro propio cuerpo. Entonces ahí lo entendí, lo abracé de esa forma como me llegó tal cual. Y claro, soy una mujer más feliz y radiante, pero al punto que iba... De buen genio todos los días. De buen genio todos los días. Pero no, al punto que iba es que cuando yo le contaba a mi amiga, a esta enfermera, ella me decía que cómo se sentía, ¿no? Que cómo es que hago esto sin sentirme culpable, que cómo es que hago esto sin pensar en qué va a pasar. Es una mujer que viene de un ámbito de la salud, ¿no? Y ella cree un poco que al final puede incluso atrofiarse o perder las ganas de tener relaciones sexuales con la pareja porque se está masturbando. Señoras y señores, esto es un mito, es muy falso,
puedes masturbarte y más tarde te puede dar ganas de estar con tu pareja, o sea, eso es indiferente, es indiferente. Es indiferente, eso no tiene nada que ver con lo uno con lo otro, no se compara, masturbarte es una cosa, tener una relación sexual es otra, pero eso no quiere decir que de las dos maneras te estás amando y estás amando tu cuerpo. Exactamente, el otro día leía un artículo que te decía, realmente en el sexo, cuando tú tienes relaciones sexuales con alguien, con tu pareja, para tú terminar, o para eyacular, para... Tener orgasmo. Exacto, tener un orgasmo. Todo lo que se maneja ahí es tu mente, es tu propia mente. Entonces, si tú no tienes un sexo tántrico, si no tienes un sexo en comunión de, digamos, unir tu alma con esa persona, o tanto intelectual, energéticamente como espiritualmente, entonces realmente te estás masturbando. ¿Por qué? Porque tienes... Es vacío. Exacto, es vacío y tienes tu imaginación o estás terminando en base a tu imaginación con una persona. Entonces, claro, porque no hay ni contacto, o sea, sí hay contacto físico, pero no hay ese contacto emocional. A veces ni siquiera le regresas a ver. Exacto. O sea, cierras los ojos, incluso como tú dices, imaginando puede ser a otra persona. Exacto, incluso, hay muchas parejas que hacen eso, imaginando a otra persona, tienes toda la razón. Yo tengo una paciente en Estados Unidos que el otro día me escribió y me dijo, Chuta Cami, no voy a decir el nombre, pero si me estás escuchando, no. Total confidencialidad, señoras. No te preocupes, ni la Andre sabe quién es. Entonces, ella me decía como, verás, necesitaba yo tener relaciones sexuales, me dio ganas de tener relaciones sexuales y entonces me agarré ahí a un man. Y entonces yo le dije, pero ¿por qué? O sea, mastúrbate, loca, no necesitas compartir tus energías, jalarte cadenas y anclajes sexuales, literalmente espirituales, con una persona X, cuando puedes hacerlo tú sola. Y entonces ella me dijo, sí, ¿no? Oye, es una mujer hecha y derecha y en su vida obviamente no se había masturbado, pero en su vida ni siquiera lo había pensado, ni siquiera lo había imaginado, ni siquiera lo hubiera aceptado. O sea, para ella incluso la palabra masturbación para ella no existía. Entonces yo le dije, siguiendo el consejo de mi amiga Andre, le dije, oye, cómprate un dildo, loca. Entonces, y yo, todavía más. $40, 40 euros que te cuesta. Entonces yo le digo, oye, pero no dañes tu energía, no dañes tu ser con una persona. Y entonces ella me dijo, sí, entiendo, pero a veces creo que el sexo es para sentir la caricia de la otra persona, para sentirme como... Querida, amada. Ajá, exacto. Y entonces, ¿cómo te vas a sentir querida y amada con una persona de una sola noche? Es totalmente vacío. Claro, es falso. Y ahí estamos nuevamente diciendo que es súper erróneo decir que no te puedes masturbar porque no sientes lo mismo, porque no hay besos, porque no hay caricias de la otra persona y solo estás tú con tu dildo o solo estás tú y tu imaginación. Discúlpame, pero al final prefiero tener esa... autosatisfacción. Sí, esa autosatisfacción y ese autoconocimiento de lo que yo, o del autoamor que yo mismo me puedo dar antes de compartir energías, cosas que vienen de las otras personas, porque después de esas relaciones que tenemos tan vacías, nos sentimos súper mal, nos sentimos súper vacíos. Y no solo por el hecho de que fue una relación sin sentido, de una noche, es porque todo lo que esa otra persona nos está dejando en el acto sexual viene de lo negativo, o sea, obvio. Puede que esa otra persona esté pasando por lo mismo. Instintivo, animal. Claro, pero puede que esa persona esté con mucha carga negativa o sea una persona negativa, que por eso al final cuando termina la relación sexual tú te quedas con esa negatividad de esa persona y esa tristeza que tiene esa persona. Exacto, esa tristeza. Los dos pueden estar vacíos y se pueden estar acostando el uno con el otro porque terminaron con sus parejas o porque no se sienten plenos o dichosos con la actual pareja o por X o Y razón, pero al final viene desde un vacío o desde una carencia. Exacto, viene desde la carencia del amor propio también. Tal cual, y aparte otro de los puntos súper importantes a topar es el miedo que infundamos cuando, a los hombres sobre todo, ¿no? Cuando les dicen es que puede que tu pene o tu miembro sea más grande o más chiquito. Cierto. Sí, porque al final creemos que todas las relaciones sexuales son satisfactorias cuando el hombre lo tiene súper grande. Y no es así.
totalmente erróneo ese mito y ese tabú, porque al final va más allá de la penetración, primero un orgasmo, y Exacto. segundo, creo que también viene a partir del amor, ¿no? No debemos de ensombrecer al acto sexual como tal por ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final puede que él se crea o no se crea el mejor en la cama y eso no tiene nada que ver. Creo que al final sí la otra persona está para complementarte y para ayudarte en ese caminar, para darte un orgasmo o para generarte placer, pero también es muy de nosotros o de cada uno de nosotros el llegar a tener un orgasmo o el llegar a tener satisfacción. Exactamente. También creo que tenemos que tener en cuenta qué es lo que consideramos nosotros o qué nos inculcaron por moral. Y así saber o perderle un miedo a esta culpa, que también, como me comentabas de tu amiga, la enfermera, creo que era, ajá, la enfermera de tu ginecólogo, que ella se sentía culpable por un tema sexual, autosatisfacerte y no hacerlo con tu pareja, digámoslo así. Entonces, sí creo que viene de un tabú moral, de qué es la moral para ti, o cómo te metieron a tus papás a ti la moral en tu cabeza. Porque si no lo haces, entre comillas, muchas personas me han dicho esto, es porque es moral, es la moral. Sí, y además también me suena súper chistoso el hecho de que muchas veces te dicen que ¿para qué te vas a masturbar si tienes pareja? Y totalmente esto también es un mito, porque qué bonito tener esa comunión y ese compartir con tu pareja. El poder verle cómo él se masturba o cómo ella se masturba estando contigo, ¿no? O sea, solo ver, incluso ya es rico, o sea, te lleva mucho a la imaginación y el sexo es de imaginación totalmente, no es solo la penetración Obvio, total. sí. Entonces me parece maravilloso si entre pareja lo puedes mitigar, ¿no? Ese miedo de que no te atrevas a hacer tal o cual cosa en el sexo, porque al final venimos a liberarnos totalmente, no a vivir esclavizados del Ni miedo de y de la culpas. manipulación de lo que nos ha impuesto la sociedad. Incluso el tener relaciones sexuales con el periodo. Yo sé que hay personas que pueden tener mucho asco y que está bien, se respeta eso, y si es que es así, está bien. Pero si no lo haces por el miedo eso es de lo que está mal. O sea, Claro. todo lo que venga del miedo, como hemos dicho en algunas ocasiones anteriores, no es bueno, no es de Dios. Entonces Totalmente. va por ahí. Como Lo que sea que venga, va por ahí. No tengas miedo. Exactamente. Sigue, porque es un crecimiento al final del día. Como el capítulo de Grey's Anatomy. Para los que somos amantes de Grey's Anatomy, como André y yo, Qué raro. estábamos viendo la última temporada de Grey's Anatomy 17 y ya vamos a cobrar a Grey's Anatomy también. La otra quiere cobrar todo. Ya estoy Mentira, cobrando a señora, no todos. estamos cobrando nada. Esto es un podcast totalmente gratis. Entonces ahí vimos pues que la hermana de Shepard, la doctora Shepard y el Link, Ajá. y el Link, entonces están en medio de la pandemia, en fin, etcétera. Ella está súper estresada y entonces él llega a la casa y él le dice como que, ¿qué quieres para sentirte mejor? Y entonces ella toda triste le dice, no, pues quiero tener sexo. Y entonces él le dice, pero es que estoy viniendo y he tenido un poco de alejamiento porque necesito primero la prueba de COVID, entonces estoy viniendo al hospital y como que no quiero. Y entonces ella le dice, no, o sea, no necesitamos tocarnos. Y entonces se Y tal saca la cual. ropa y los dos están desnudos en el patio y comienzan a masturbarse ambos sin tocarse y con 2 metros de distancia, porque ante todo, Hay que guardar distancia, el la sana distanciamiento. distancia. Entonces, y bueno, pues a la final tienen relaciones sexuales masturbándose por medio de la imaginación, solamente viéndose el uno al otro, sin necesidad de ser infieles, Tal sin cual. necesidad de sentirse culpables, solamente complementando sus almas y sus emociones, más que nada. Y por último queríamos topar el tema del miedo a la muerte, que es súper común, creo que en toda la sociedad, y un poco también el miedo al rechazo que vivimos constantemente por el bombardeo ya sea de publicidad, de la sociedad, de lo que se supone que está bien o está Bien o mal. mal, claro. Ajá, de los estereotipos totalmente, va basado ahí. Bueno, en cuanto a lo del miedo a la muerte,
para nosotros ha sido muy revelador, como siempre decimos, muchas vidas, muchos maestros, pero Insisto, le voy a cobrar. no, pero Brian, si nos estás escuchando. nos encantaría, de hecho, pero bueno, no, el punto es que consideramos, cuando tú tienes un despertar espiritual o de la conciencia, te das cuenta que es más allá de lo que percibes y de lo que ves, ¿no? Ujú. Entonces te das cuenta y palpas realmente que no existen límites Ujú. y que nuevamente, yo sé que muchas personas no creen en la reencarnación, nosotras sí, entonces vamos por ahí y decimos, no hay límites. Si mueres, obviamente va a haber un vacío cuando partes de la tierra porque las personas que están junto a ti lo van a sentir, porque obviamente físicamente no vas a estar, porque obvio no estás físicamente, pero tú dejas un legado, tú dejas amor, tú dejas cariño, tú dejas luz. Ujú. Y eso es lo que debe quedarse en las personas, ¿no? Yo Lo le que decía, perdure. exacto, yo le decía a mi hermana, si algún día Dios no quiera y me voy y es así fugaz, o sea, algo inesperado, que no te quepa la duda de que yo voy a seguir contigo a tu lado, que nunca voy a dejar de estar contigo. O sea, que si no nos quedamos de aquí hasta viejitas, Ujú. juntitas, agachaditas, cogiditas de la mano, no importa, porque va a haber una siguiente vida en la que vamos a estar juntas y vamos a gozar todo lo que nos haya faltado, si es Ajá. que en su defecto fue. Y es lo que te decía a ti también, no importa, Dios no quiere pasar algo y yo voy a estar contigo, siempre voy a estar contigo. Y Y tú con mis decías, hijos. ajá, yo te decía, y si te pasa algo a ti, yo voy a estar con tus hijos también, pero Claro no que ese tengamos era un miedo, miedo ¿no? que yo tenía, acuérdate. Claro que Yo sí, tenía es miedo a verdad. tener hijos porque mi mami murió, mi abuelita, que es mi mami, que ella me crió, mi mami murió cuando yo era joven y entonces me quedé sola, básicamente de madre, y también tuve un padre ausente toda mi vida. Entonces yo tenía miedo a tener hijos porque tenía miedo a partir, a morirme en un momento Prematuramente. X y dejarles a ellos solos como me sucedió a mí. Entonces, por eso es que yo siempre he dicho, yo no voy a tener hijos, cero, 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 cero. Y entonces la Andre me dijo el otro día, no, tú tranquila, amiga, porque si es que tú te mueres, la Andre se haría cargo de mis hijos. Y eso me dio una tranquilidad única, porque obvio estará mi marido y todo, pero Totalmente. Y claro, yo le decía a ella, no tengas miedo, porque el momento en que estás teniendo miedo, en este caso ella, al no tener sus hijos por este miedo que es a la muerte, está dejando pasar muchas cosas y muchas bendiciones que le podrían llegar a su vida. Sus hijos van a ser sanadores, van a ser luz en este mundo, como te sí. decía, y tú estás permitiendo que eso se convierta totalmente en lo negativo, en algo que no quieres Claro, por... estoy impidiéndolo. Ajá. Exacto, Y me estoy entonces... privando a mí también de un sentir así. Y de ser madre, ¿no? Porque Exacto, para del algunos sentir de ser madre. un papel muy importante o que quieren cumplir ese papel en alguna parte de su vida y te privas por estos miedos un poco, no sé si infundados o sí Claro que fundados en algo. fundados. De ley son fundados. Sí, pero te estás apresurando a algo que no está pasando, a eso me Ansiedad. refiero. Claro, o sea, al futuro. Exacto. Pero es lo que te decía, vive el presente, el hoy es el que importa totalmente. Y Y así como que te sí. dije a ti, al final, si Dios no quiere y pasa algo, te pasa algo a ti, no te preocupes porque yo voy a estar ahí, o sea, totalmente, y ella tiene la confianza y la convicción de que no, o sea, de que no voy a incumplir ese contrato, esa Exacto. palabra, porque es mi cariño. El Si yo juramento amo a ella, inquebrantable. exacto, Harry Potter. Entonces, si yo la amo como mi Claro, y amiga, como mi viceversa, ¿no? hermana, no puedo solo coger y decir, llorarle un día que se Desentenderme. muera y mañana hacerme de la vista gorda y adiós, sobrinos. No, no es así. Exacto. Entonces, creo que al final el miedo a la muerte va asociado a lo desconocido y que es algo que sí lo podemos controlar, sobre todo viviendo el presente, el hoy. No pensando en qué va a pasar mañana, no pensando en que rayos salgo y me enfermo, me pisa un carro, me No, pisa claro. el burro, lo que sea, Que no no. sería vida, loca. Exacto, no es vida. Una vida llevada al miedo no es una vida totalmente, no es una vida plena y no es No es un vida. lugar en donde tú deberías de estar en este momento vibrando. Exacto. No, es que es imposible vivir con miedos, es imposible. También tengo otro caso, verás.
Tengo una paciente que tiene tanto miedo a la muerte, es tan increíble, pero también tiene miedo y una ansiedad única, que ella me dice, mejor nos morimos rápido todos y ya. Prefiere morir que seguir viviendo y probar y decidir y avanzar y caerse y levantarse. Prefiere morir y que todos nos muramos y listo, no hay más. Entonces sí es como es un bloqueo que te impide hacer más cosas. Entonces ahí es cuando les decimos nosotras, tenemos que llegar al equilibrio de perderle el miedo a algo, hacerlo y listo, y superarlo. Afrontarlo también, con valentía. Hay otra cosa que yo les quería decir o cómo yo veo la muerte, es que nosotros vamos a decidir el momento en irnos. Sí, Dios nos va a ayudar y en fin, pero creo que nosotros decimos, ok, ya viví, estoy preparada y puedo avanzar y puedo desprenderme y puedo irme de este lugar. Como, no sé si una vez te comenté, no sé si ya hablamos de esto en un podcast, pero Sadhguru comentaba en uno de sus videos que tenía un amigo que dijo, me voy a despedir de todos y porque mañana me voy a morir porque acabo de decidir que mañana me voy a morir. Y entonces él se acostó, se durmió y obligó a su cuerpo a que apague cada órgano y se murió. Y literalmente se murió. O sea, no quiero decir que se suicidó porque se escucharía feo, pero porque no lo hizo agrediéndose. Era la hora en la que él tenía que partir. Exacto. O sea, ya entonces, había cumplido su propósito en esta vida. Exactamente. Pero más allá de eso, también hay que recordar que no todos se van de esa manera, ¿no? No, exacto. Hay personas que les arrebatan la vida como lo hemos estado viviendo tristemente estas semanas. Sí, no, y lamentamos mucho si es que algún familiar, algún amigo, algún conocido de Efraín nos escucha, lamentamos mucho la noticia. Estamos muy tristes, hemos estado muy tristes y les abrazamos de todo corazón y sepan que no están solos y que en un momento y que hemos puesto velitas a toda su familia. Ajá, y novia, también su novia nos parte el alma ver el sufrimiento de ella, aunque no lo hace tan público. Entendemos mejor, ¿no? y creo que sí, y creo que sufrimos también un poco por ella porque ya saben que nosotros sufrimos por el resto y vivimos y amamos. Y otra última cosa que yo les quería decir es que cuando morimos yo creo que tienen que tener esta idea bien clara. Hagan de cuenta que estamos siendo hoy por hoy una burbuja en las olas del mar. Cuando revientan las olas, se generan estas burbujitas. Eso somos nosotros. Y cuando se revienta la burbujita, el agua sigue siendo parte del mar. Entonces, cuando morimos, solamente se reventó la burbuja, solamente se murió lo físico y salimos a ser parte del todo, que siempre estuvo con nosotros y rodeándonos. Solo salimos. Y después nos volveremos a generar en otra burbuja. Y yo creo que más allá del miedo a la muerte, deberíamos, si nos vamos un poco a esto del miedo a la muerte, deberíamos más bien tenerle miedo a lo que dejamos después de la muerte. Creo que eso sería más... Sí, eso sí es a mí me daría más miedo dejar un sentimiento de odio, de rechazo, de que digan, bueno, se murió, sí, o sea, al final y era una pobre desgraciada, por así decir. Al final era una infiel, al final nunca dejó una huella en las personas, al final se enriqueció y no ayudó. ¿O quién sería esa tal Andreita Tinca, como me saben decir? Pero creo que mucho hace peso y sonido este caso de Efraín, volviendo al tema, porque realmente no lo conocía yo en persona, pero realmente todo el mundo que habla de él, habla bien de él. Incluso sus exparejas. Todas han hablado a tal punto de decir, era un excelente ex, era un caballero. Exacto. Y creo que es un tema para un podcast siguiente de hablar de los ex, pero creo que sí, porque hay clases de ex, ¿no? Entonces, el punto es que más allá del miedo a la muerte, debemos tener miedo en esta vida a qué dejamos después de la muerte. ¿Qué huellas dejamos? Exacto. ¿Cómo quieres que te recuerdes a esas personas a tu alrededor? ¿Qué legado estás dejando después de tu muerte? Y eso es a lo que le deberíamos tener miedo y eso es en lo que deberíamos trabajar. Exactamente. Y también, como último tema, queríamos hablar un poco del miedo al rechazo y esto iba asociado en cuanto a, tenemos mucho miedo a no encajar. En la sociedad. Sí, exacto. A no hacer cosas X o Y que al final se vean mal en el punto en el que nos rodeamos o en donde nos codeamos, porque puede que no sea agradable o no sea apto para bien todo. Visto. Sí, bien visto para todas las personas con las que nos
nos estamos Sí, de las que nos rodean. sociabilizando, Sí, ¿no? de los que nos rodean. Exacto. Entonces creo que al final terminamos haciendo tal o cual cosa por el miedo que nos juzguen, por el miedo a que nos nieguen cariño, nos nieguen amor, nos nieguen amistad. Entonces creo que hay que vigilar mucho este tipo de miedos porque nos pueden hacer o llevar a fracasos totales, tanto en relaciones como en amistades, y a hacernos partícipes de incluso vulnerar nuestros propios pensamientos, nuestros propios derechos, a ir en contra de nuestros valores, nuestras convicciones. Y creo que no va por ahí, ¿no? Al final no debemos tener muy en cuenta el que dirán o lo que quiera el resto de ti. ¿Qué importa lo que quiere el resto de ti? Te están Lo que obligando a ser otra importa persona es que no lo eres. que tú quieres, Ujú. no lo que el resto quiera Exacto. para ti. Porque te están obligando a ser la persona que tú no quieres. Exacto, todo el mundo te obliga a consumir cosas, a Sí. creer cosas, pero tú tienes libre albedrío y tú puedes decidir qué es lo que quieres creer y crear para ti. Entonces, si tienes miedo a ser rechazado por A, B, C, persona o sociedad o establecimiento o lo que sea, libérate de esos miedos y di, no importa si no me quieren así, yo me quiero así y eso es lo que a mí me importa y lo que para mí vale. Punto y final. Exactamente. Creo que con esto nos hemos extendido un montón. Mandamos muchos abrazos, muchos cariños a todos y esperamos que les haya gustado este podcast. El siguiente que se viene también será candente, así que les esperamos con mucho cariño. Y muchas gracias por escucharnos, por sintonizarnos y ser nuestros fieles seguidores Y oyentes. y oyentes. No se olviden de compartir, de dar like en nuestro video en YouTube Y seguirnos de por Instagram. y por Spotify y bueno, por todo lado, pero con mucho amor para ustedes. Muchas gracias. De Ecuador para el mundo. Eso. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós.